Hola a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de la serie Analog Horror Doors. Dentro de la serie, se presenta un intrigante mundo de misterio al introducir el riesgoso concepto de una puerta enigmática que emerge dentro de tu propio hogar. La narrativa nos advierte con insistencia que no debemos intentar buscarla, ya que esto podría transformar la casa en algo irreconocible, con la amenaza de perderse para siempre. Sin embargo, se insinúa que el riesgo se intensifica así, desafiando la advertencia. Uno se encuentra con la puerta y decide abrirla, enfrentándose a lo que parece ser una posesión. Audrey, uno de los personajes centrales, se convierte en víctima de esta inquietante realidad. Después de entrar y salir de la puerta misteriosa, su identidad se ve alterada de manera irreversible. La trama toma un giro intrigante cuando su hermana gemela Sarah decide emprender la búsqueda de Audrey, quien ha desaparecido a causa de esta puerta enigmática. Sarah recurre a un misterioso libro que proporciona instrucciones sobre cómo invocar una puerta, llevando a cabo el ritual en la casa de su hermana, desencadenando una serie de eventos en los que Audrey se manifiesta de manera no muy amistosa. Shit. En una noche crucial, Sarah encuentra a su hermana en la sala de estar, pero un corte abrupto en la grabación dio fin al segundo capítulo cuando intentaba alcanzarla, iniciando en este punto el esperado nuevo episodio. La descripción del vídeo plantea la intrigante pregunta sobre si se han escuchado golpes y que este podría ser el cierre de los diarios de los vídeos de Sarah, advirtiendo a los espectadores que no intenten buscar la puerta. Después del intento de contacto con Audrey, Sarah se encuentra en el suelo, inconsciente y sin conocimiento claro de lo que sucedió. A medida que recupera gradualmente la conciencia, se levanta para inspeccionar el entorno, revelando que la cámara está en el suelo y registra cómo Sarah regresa repetidamente a la misma habitación, a pesar de abandonarla, indicando un fenómeno extraño en el lugar. El relato se intensifica cuando Sarah levanta la cámara y descubre a una de las personas que se aventuraron a buscar la puerta, pero nunca lo encontró. I'm not her. What is this place? Un televisor desencadena una secuencia desconcertante, planteando preguntas a Sarah desde la perspectiva de Audrey, preguntando por qué dejó que esto le pasara, mostrando después la deformación progresiva de su cara en una foto compartida, acompañada de la ominosa advertencia de que no se debe buscar la puerta, ya que la puerta la va a encontrar, seguida por el reflejo distorsionado de Audrey. Sarah se ve forzada a correr durante un tiempo considerable, enfrentándose a la desaparición de la luz solar y la creciente oscuridad, quedando sola en el bosque sin ayuda visible. Como está grabando todo lo que ocurre mientras intentaba encontrar a su hermana, aprovecha la instancia de que al menos, si le llegase a pasar algo, alguna persona pueda encontrar la cámara y ver lo que pasó. This is going nowhere. I have no idea where I am. Avanzando sin más opción que alejarse de la amenaza, Sarah se encuentra con una puerta en medio del bosque, ostentando el mismo símbolo utilizado por ella para invocar una puerta en la casa de su hermana. Tras un examen detenido de ambos lados de la puerta y la decisión de no abrirla, descubre otra al girar la vista, idéntica a la recién encontrada. Este hecho revela que la amenaza de que la puerta encontrará a su víctima es genuina, instando a no subestimarla. Al parecer, algo intentará provocar la curiosidad de Sarah para que abra alguna de las puertas.
Inesperadamente, Sarah es arrastrada por algo o alguien hacia el interior de la puerta que estaba detrás de ella, emergiendo después en la misma habitación donde invocó la puerta, es decir, en la casa de su hermana. Sin embargo, la extrañeza se manifiesta cuando se encuentra con la cámara de vídeo en su trípode, exactamente en el mismo lugar donde la dejó mientras realizaba el rito. Esta contradicción desconcierta a Sarah, ya que tiene la cámara literalmente en sus manos, creando una confusión inquietante en este escenario. Al salir de la habitación se enfrenta a su propia imagen grabándose de frente. Hello? Did you open the door yet? I was pulled through. So you did not open it yourself? No. You need to open the door. So I can end up like you? You are me. Encerrada en la misma habitación de antes, busca una salida a través de la ventana, solo para descubrir que está bloqueada con ladrillos desde el otro lado. Ante esta situación decide simplemente abandonar la habitación, momento en el que escucha la voz de su hermana. You never came to find me, Sarah. I kept waiting for you to come find me. Audrey se muestra molesta porque Sarah se ha demorado demasiado en buscarla, aparentemente absorbida por su vida perfecta, sin preocuparse por la de su hermana. En respuesta, Sarah niega esto y expresa que la quiere, disculpándose por no haber estado presente cuando Audrey desapareció. I wish I'd always been there for you. Maybe then you wouldn't have disappeared. Maybe you wouldn't have gone after the door. I miss you, Audrey. It's your fault this happened. Why would you say that, Audrey? Audrey's never coming back. Audrey. Audrey. No. 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 No, Audrey. No. En medio del pánico y las lágrimas, la puerta dibujada en la pared cobra forma real, abriéndose lentamente para revelar un vórtice extraño en su interior, sugiriendo un destino desconocido. El capítulo finaliza con la advertencia de que escucharás un golpe en tu puerta esta noche, y una puerta será añadida en tu casa. Si intentas encontrar la puerta, te perderás. La serie sugiere que las puertas representan más que simples accesos físicos, son portales hacia dimensiones desconocidas o estados alterados de la realidad. En lo último visto, Sarah experimenta una serie de eventos después de encontrar varias puertas en el bosque, y la duplicación de las puertas sugiere que la amenaza es persistente y que la puerta, de alguna manera, busca activamente a sus víctimas. La anomalía de encontrar la cámara de vídeo en su trípode, aunque ya la tiene en sus manos, indica la distorsión entre la realidad física y la creada por estas puertas. Al parecer, el final demuestra que Sarah estará atrapada en esta dimensión para siempre, siendo el objetivo central de la entidad que tomó posesión del cuerpo de Audrey. Aparentemente, la entidad al tomar posesión del cuerpo de Audrey logró acceder a sus recuerdos. Haciendo uso de este conocimiento de manera estratégica, envió mensajes a su hermana Sarah sobre la presencia de la puerta inusual en su domicilio. Luego, la entidad desapareció con el cuerpo de Audrey, aparentemente con la intención de inducir a Sarah a buscar la puerta para encontrar a su hermana, y de este modo caer en la trampa previamente urdida. Aunque se desconozca mucho sobre esta entidad, se presume que podría ser la responsable de la aparición de las puertas en los hogares. Al parecer, selecciona meticulosamente una vivienda para manifestar una puerta, sometiendo a sus propietarios a una prueba, evaluando su capacidad para descubrir la presencia de la misma. En caso de que la puerta sea encontrada, la entidad buscaría tomar posesión de la persona en cuestión, haciendo uso de sus recuerdos y cuerpo de manera similar a lo que hizo con Audrey para atraer a Sarah.
Este proceso se alinea con el objetivo de la entidad de transportar a sus víctimas a otra dimensión, repitiendo este patrón en cada hogar que logra afectar. La descripción menciona que este es el fin de los vídeos de Sarah, lo que indica que es posible que no volvamos a saber más de ella ni de la historia, a menos que la serie pueda continuar desde la perspectiva de alguien más, algo que no estaría mal, ya que ayudaría a desentrañar algunos conceptos claves que todavía siguen siendo un misterio. Eso es todo con respecto a la serie. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.